9 personas. Una noche de febrero. Una tienda rasgada desde adentro. Cuerpos encontrados descalzos en la nieve a 30 grados bajo cero. Fracturas internas imposibles de explicar. Radiación en la ropa. Y documentos militares soviéticos que, 70 años después, siguen sin abrirse al público. Esto no es una película de terror. Esto ocurrió de verdad. Hoy vamos a recorrer cada detalle de lo que pasó en los Urales en 1959, quiénes eran estos jóvenes, que encontraron los investigadores, que dicen las teorías más serias, y por qué este caso sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Hay detalles en este caso que los medios nunca mencionan, hay contradicciones en los informes oficiales que no tienen explicación lógica, y hay una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Qué fue tan aterrador como para que 9 excursionistas experimentados abandonaran su única protección contra el frío más brutal, sin zapatos, sin abrigos, en mitad de la noche? Quédate hasta el final, porque la última parte de este vídeo puede ser la más inquietante de todas. Febrero de 1959. La Unión Soviética está en plena Guerra Fría. El mundo acaba de ver cómo los soviéticos lanzaron el Sputnik al espacio. El país vive una mezcla extraña de orgullo nacional y paranoia institucional. En ese contexto, un grupo de estudiantes universitarios del Instituto Politécnico de los Urales, en Sverdlovsk, la ciudad que hoy se llama Ekaterimburgo, se prepara para una expedición de esquí de alta dificultad a través de la cordillera de los Urales del norte. El objetivo era alcanzar el monte Otorten, una cumbre en la región de Sverdlovsk. El nombre, en la lengua del pueblo mansi que habitaba esa zona, puede traducirse aproximadamente como no vayas allí. Nadie del grupo le dio demasiada importancia a eso. Eran jóvenes, eran estudiantes de ingeniería, eran ateos educados en la racionalidad soviética. Las supersticiones locales no formaban parte de su vocabulario. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años conocido por su meticulosidad, su habilidad técnica y su experiencia en expediciones de montaña. Dyatlov era el tipo de persona que no dejaba nada al azar. Revisaba el equipo 2 veces, estudiaba los mapas con obsesión, y tenía la reputación entre sus compañeros de ser el mejor organizador que habían conocido. Con él viajaban Zinaida Kolmogorova, de 22 años, una joven alegre y deportista que llevaba un diario detallado de sus aventuras. Rustem Slobodin, también de 23, un estudiante brillante con una sonrisa permanente en las fotos. Yuri Dorosenko, 21 años, alto y fuerte, el más físicamente imponente del grupo. Yuri Krivonischenko, 24 años, ingeniero recién graduado que trabajaba en una planta nuclear y que tocaba la guitarra en las noches de campamento. Nikolai Tibeaux-Brignoyes, 24 años, hijo de un prisionero político francés que había sido enviado a los gulags soviéticos y que había crecido con una historia familiar marcada por el peso del Estado. Lyudmila Dubinina, 20 años, la más joven del grupo femenino, apasionada de la naturaleza y conocida por su voluntad de hierro. Alexander Zolotaryov, el mayor de todos con 38 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial y guía de montaña con amplia experiencia, que se unió al grupo casi en el último momento. Y Alexander Kolevatov, 24 años, que había trabajado previamente en un instituto de física nuclear en Moscú antes de volver a estudiar en Sverdlovsk. 9 personas. Todos adultos. Todos con experiencia en expediciones de invierno. Todos con el nivel de calificación más alto reconocido por las federaciones deportivas soviéticas de montañismo y esquí. El grupo partió el 23 de enero de 1959 desde Sverdlovsk en tren. Llegaron al pueblo de Ivdel, luego siguieron en camión hasta un asentamiento forestal llamado Bizay, que sería su último punto de contacto con la civilización. Desde allí comenzaron a caminar y esquiar hacia el norte, siguiendo un itinerario que Dyatlov había trazado con precisión. El plan era completar el recorrido en unas 2 semanas, regresar a Bizay alrededor del 12 de febrero, y desde allí enviar un telegrama a la universidad confirmando que todo había salido bien.
Si no llegaba ese telegrama en unos días, se activaría la alarma. El telegrama nunca llegó. Cuando pasaron varios días sin noticias, los familiares y compañeros del grupo comenzaron a preocuparse. La universidad, presionada, organizó grupos de búsqueda formados por estudiantes y profesores voluntarios. Poco después, el ejército y la aviación soviética se unieron a la búsqueda. El 26 de febrero de 1959, un grupo de búsqueda encontró la tienda del grupo en la ladera oriental del monte Kholat-Syakhl, que en lengua mansi significa, literalmente, la montaña de los muertos. No era una denominación reciente. Los mansi llamaban así a ese lugar desde mucho antes de que cualquier excursionista soviético pisara la zona. Lo que encontraron los rescatistas en esa ladera helada fue una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. La tienda estaba parcialmente cubierta de nieve. Desde fuera parecía intacta, aunque ligeramente inclinada. Pero cuando se acercaron, vieron que había algo profundamente anormal. La tienda había sido rasgada desde adentro. No desde fuera. No era que alguien hubiera intentado entrar. Era que alguien, o varios alguien, habían cortado y desgarrado la lona desde el interior para salir lo más rápido posible. Dentro encontraron todo el equipo del grupo. Las mochilas. Los esquís. La comida. Las botas. Los abrigos. Todo estaba ahí, ordenado o semi-ordenado, como si la gente hubiera estado preparándose para dormir o acabara de cenar. En el exterior, en la nieve, los rescatistas encontraron algo que les heló la sangre más que el propio viento del Ártico: huellas. Las huellas de 8 o 9 personas que habían salido de la tienda y habían caminado, o corrido, ladera abajo en dirección al bosque. Algunas de las huellas eran de pies descalzos. Otras correspondían a calcetines. Una o dos a una sola bota, como si alguien hubiera tenido tiempo de ponerse un pie calzado pero no el otro. No había huellas de regreso. Nadie había vuelto a la tienda. El termómetro esa noche había marcado alrededor de 30 grados bajo cero, con vientos que aumentaban la sensación térmica de forma considerable. Siguiendo las huellas hacia el bosque, a unos 500 metros de la tienda, al borde del límite de los árboles, los rescatistas encontraron los primeros dos cuerpos. Eran Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko. Estaban junto a los restos de una pequeña hoguera apagada, al pie de un pino alto. Estaban descalzos. Solo llevaban ropa interior. Sus cuerpos mostraban quemaduras en las manos y en los pies, lo que sugería que habían estado muy cerca del fuego, posiblemente demasiado cerca, sin sentirlo, lo cual podría indicar un estado de hipotermia avanzada en el que el sistema nervioso ya no registra el dolor de forma normal. En las ramas del pino, a varios metros de altura, había ramas rotas, como si alguien hubiera trepado para ver algo o para intentar alcanzar una visión más amplia del entorno. A unos 300 metros del pino, en dirección de regreso hacia la tienda, encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov. Estaba tumbado boca arriba en la nieve, con el brazo ligeramente levantado, como si hubiera muerto intentando protegerse o arrastrarse. Estaba mejor vestido que los dos junto al fuego, pero aún así insuficientemente abrigado para esas temperaturas. A unos pocos centenares de metros más, encontraron a Zinaida Kolmogorova. También boca arriba. También insuficientemente vestida para el frío. Su expresión, según describieron los rescatistas, era de una tensión extrema, como si hubiera muerto en un estado de terror o esfuerzo físico intenso. Y cerca de ella, a Rustem Slobodin. Tenía una pequeña fractura en el cráneo, que los forenses inicialmente clasificaron como no letal, posiblemente producto de una caída. Llevaba una bota puesta. Solo una. Los 5 cuerpos encontrados en primera instancia mostraban signos de muerte por hipotermia. Fría, terrible, pero físicamente comprensible. Gente que había huido sin ropa adecuada y había muerto de frío. Inexplicable en cuanto al motivo de la huida, pero al menos la causa de muerte tenía sentido. Los otros 4 tardaron más en encontrarse. Durante semanas, los equipos de búsqueda rastrearon la zona sin éxito. No fue hasta mayo,
cuando el deshielo comenzó a remover la nieve, que encontraron los 4 cuerpos restantes. Estaban en un barranco cubierto de nieve a unos 75 metros del pino donde habían hallado a Dorosenko y Krivonischenko, en una zona más alejada del bosque. Y lo que revelaron esos 4 cuerpos cambió completamente la naturaleza del caso. Liudmila Dubinina tenía fracturadas varias costillas, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Las fracturas eran simétricas, múltiples, y de una violencia extrema. El médico forense que realizó la autopsia comparó la fuerza necesaria para producir esas fracturas con el impacto de un accidente de tráfico a alta velocidad. No había marcas externas visibles correspondientes a esas fracturas. La piel estaba intacta. El daño era puramente interno. Pero eso no era lo más perturbador de su cuerpo. Liudmila Dubinina no tenía lengua, ni ojos, ni labios, ni parte del tejido facial. Los investigadores inicialmente atribuyeron esto a la descomposición y a la acción de animales, pero los forenses señalaron que el patrón no era consistente con la depredación animal normal. La extracción era demasiado limpia, demasiado específica. Nicolás Thibeaux-Brignoles tenía el cráneo fracturado de forma masiva, una fractura hundida enorme en la parte superior de la cabeza que también habría requerido una fuerza extraordinaria. Alexander Zolotaryov, el veterano de guerra, tenía costillas rotas en el lado derecho y también carecía de ojos. Alexander Kolevatov no presentaba fracturas mayores visibles, pero su posición y el contexto de los otros 3 hicieron que su muerte también fuera clasificada como parte del mismo evento. El médico forense estableció que las fracturas de Dubinina y Zolotaryov eran imposibles de haber sido producidas por un ser humano con las manos. La fuerza requerida excedía por mucho lo que un puño o incluso una palanca humana podría generar de esa manera, sin dejar marcas externas en la piel. Pero el informe forense no fue lo único que encendió las alarmas. Cuando los investigadores examinaron la ropa de algunos de los excursionistas, descubrieron algo que nadie había esperado encontrar. Varias prendas mostraban niveles anómalos de radiación. No era una cantidad masiva, no era el tipo de contaminación que mataría a alguien directamente, pero estaba ahí, medible, verificable, absolutamente inexplicable en ese contexto. ¿Qué hace la ropa de unos excursionistas universitarios en los Urales con contaminación radiactiva? Yuri Krivonischenko, recordemos, había trabajado en Chelyabinsk 40, una planta nuclear secreta soviética. Algunos investigadores sugirieron que quizás había llevado ropa contaminada de su trabajo, lo cual sería una explicación mundana pero que levantaba sus propias preguntas sobre protocolos de seguridad. Otros señalaron que los niveles encontrados en las prendas no correspondían con el tipo de contaminación residual que podría quedar en ropa de trabajo. La investigación oficial soviética, dirigida por el fiscal Lev Ivanov, llegó a una conclusión que ha sido criticada durante décadas por su vaguedad. Los excursionistas murieron a causa de una fuerza natural desconocida que estaba más allá de su control. Literalmente eso escribió el informe. Una fuerza natural desconocida. Sin especificar qué, cómo o por qué. El caso fue clasificado. Los archivos se cerraron. Y durante décadas, el misterio durmió en los sótanos burocráticos del Estado soviético. Hasta aquí hemos hablado de los hechos más conocidos del caso. Pero hay capas en esta historia que van mucho más allá de lo que la mayoría de los documentales cuentan. Vamos a entrar en ellas. Lo primero que hay que entender es el contexto geopolítico y militar de lo que estaba ocurriendo en esa región de los Urales en 1959. La zona donde murió el grupo Dyatlov no era simplemente montaña remota. Los Urales del norte eran, en plena Guerra Fría, una región de altísima importancia estratégica para la Unión Soviética. A pocas horas de vuelo de allí estaban instalaciones militares clasificadas. La ciudad de Sverdlovsk, de donde venían la mayoría de los excursionistas, albergaba industria militar pesada. Y en 1960, apenas un año después de la muerte del grupo, un avión espía estadounidense U-2 pilotado por Francis Gary Powers fue derribado precisamente sobre los Urales, en una zona no muy lejana.
Esto no es una coincidencia menor. Es el contexto en el que hay que leer todo lo demás. El fiscal Ivanov, el hombre que cerró el caso, habló décadas después, ya en los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, y sus declaraciones fueron reveladoras. Dijo que había pruebas que nunca incluyó en el expediente oficial porque alguien de arriba le ordenó que no lo hiciera. Dijo que creía, personalmente, que había habido algún tipo de prueba militar en la zona esa noche. Y dijo que los archivos del caso que estaban en manos militares nunca fueron transferidos a la investigación civil. Repito, el fiscal que llevó el caso dijo, en sus propias palabras, que hubo información que le ordenaron suprimir. ¿Qué tipo de prueba militar? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y más oscura al mismo tiempo. En 1959, el ejército soviético estaba desarrollando activamente tecnología de misiles balísticos y sistemas de armas de nueva generación. Había instalaciones de prueba dispersas por todo el territorio soviético, muchas de ellas en zonas remotas precisamente para garantizar el secreto. Los Urales del Norte ofrecían exactamente eso: vastedad, aislamiento y la imposibilidad práctica de que testigos no autorizados reportaran lo que veían. Varios testigos en pueblos cercanos reportaron, en las semanas anteriores y posteriores a la muerte del grupo, haber visto esferas luminosas en el cielo nocturno. No una vez, sino varias veces. No en un solo pueblo, sino en varios asentamientos distintos, cuyos habitantes no tenían contacto entre sí. Los miembros de uno de los primeros grupos de búsqueda también reportaron haber visto estas esferas luminosas mientras buscaban a los excursionistas. El propio diario del grupo, que fue recuperado de la tienda, mencionaba antes de su última noche que habían observado algo en el cielo que no sabían cómo explicar. Una esfera brillante que se movía de forma inusual. ¿Eran misiles? ¿Eran pruebas de algún sistema de armas? ¿Podría algún tipo de onda expansiva, de presión, o de efecto secundario de una prueba militar explicar las lesiones internas sin marcas externas que presentaban 4 de los cuerpos? Esta hipótesis tiene un problema importante: no explica por qué el grupo huyó de la tienda. Una onda expansiva que llegara mientras dormían los mataría o los dejaría inconscientes en el lugar. No provocaría una huida organizada hacia el bosque, con gente que claramente sobrevivió el tiempo suficiente para encender una hoguera y trepar a un árbol. A menos que lo que vieran, o escucharan, o sintieran, fuera algo que les dio tiempo de reaccionar. Algo que se acercaba. Algo que percibieron como una amenaza antes de que llegara. Antes de continuar con las teorías más complejas, quiero hablarte del detalle que más me perturbó cuando investigué este caso en profundidad, y que rara vez se menciona en los documentales convencionales. Cuando los rescatistas encontraron la tienda y los primeros cuerpos, notaron que algunas de las decisiones que había tomado el grupo esa noche eran casi inexplicablemente irracionales desde cualquier perspectiva de supervivencia normal, pero tenían una lógica aterradora si se las leía desde una perspectiva diferente. El grupo había rasgado la tienda desde dentro para salir. Esto no es lo que hace alguien que quiere salir rápido de forma ordenada. Las tiendas tienen cremalleras. Si hubiera habido un incendio dentro, o una emergencia interna, lo lógico sería abrir la cremallera. Rasgar la lona desde dentro sugiere una de dos cosas: o la cremallera estaba bloqueada desde fuera, lo que implicaría que alguien los había encerrado, o el pánico era tan absoluto que ni siquiera pensaron en usar la cremallera. Hay una tercera posibilidad que los investigadores no oficiales han explorado: que desde fuera se estuviera ejerciendo una presión, una vibración, o un efecto que hacía imposible o extremadamente difícil manipular la cremallera. Algunos físicos han señalado que ciertos tipos de infrasonido, sonido de frecuencia muy baja que el oído humano no puede percibir conscientemente, pueden generar efectos fisiológicos y psicológicos extremos: desorientación, terror irracional, incapacidad para coordinar movimientos finos como los necesarios para manejar una cremallera, alucinaciones. Y en exposiciones prolongadas, daño en órganos internos. El infrasonido no deja marcas. No genera heridas externas visibles.
Pero puede fracturar costillas desde dentro si la frecuencia e intensidad son suficientes. ¿Producían infrasonido los misiles soviéticos? ¿Podría algún tipo de prueba de arma acústica o de efecto de ondas haber alcanzado la tienda esa noche? No hay respuesta definitiva. Pero el patrón de lesiones de Dubinina, Folotaryov y Tibeux-Brignoles es consistente con daño causado por presión extrema interna, no con golpes externos. Si te está gustando este vídeo y quieres seguir descubriendo historias como esta, con casos sin resolver, misterios históricos y los rincones más oscuros de la historia que los libros de texto no cuentan, suscríbete al canal y dale like a este vídeo. Cada vez que alguien le da like, el algoritmo lo muestra a más personas, y eso nos permite seguir produciendo contenido de este nivel. Hay muchos más vídeos esperándote en el canal. No te vayas todavía, porque lo que viene ahora puede ser la parte más inquietante de toda esta historia. Retomemos el hilo, porque hasta ahora hemos hablado de lo que encontraron, de los cuerpos, de las fracturas, de la radiación. Pero hay algo en esta historia que va más allá de los datos físicos y que tiene que ver con las personas. ¿Con quiénes eran realmente algunos de estos excursionistas? Alexander Zolotaryov es quizás el miembro del grupo sobre el que más preguntas sin respuesta pesan. Tenía 38 años, una diferencia de más de 15 años con la mayoría de sus compañeros. Era un veterano de guerra que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Había trabajado como guía en varias regiones de la Unión Soviética. Se unió al grupo casi en el último momento, reemplazando a otro excursionista que se había retirado. Nadie en el grupo lo conocía bien antes de la expedición. Cuando los investigadores revisaron su historia, encontraron inconsistencias. Sus fechas de nacimiento en diferentes documentos no coincidían. Su historial militar tenía lagunas. Había trabajado en zonas geográficamente estratégicas durante periodos que coincidían con actividad militar soviética en esas regiones. Algunos investigadores han propuesto, con distintos niveles de evidencia, que Zolotaryov podría haber sido un agente o informante del KGB, enviado a vigilar al grupo por razones que aún no están claras. Quizás porque alguno de los otros miembros era sospechoso de actividades antisoviéticas. Quizás porque la ruta de la expedición pasaba cerca de instalaciones militares clasificadas. Quizás porque el KGB simplemente quería un ojo en cualquier grupo de civiles que se adentrara en esa región en esa época. Si esto fuera cierto, añade una capa de complejidad oscura a todo lo demás. No necesariamente porque Zolotaryov tuviera algo que ver con sus muertes, sino porque implicaría que el Estado soviético tenía interés activo en ese grupo mucho antes de que murieran, y que ese interés nunca fue declarado durante la investigación. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso brevemente para una nueva investigación. La conclusión oficial fue que el grupo había muerto a causa de una avalancha. Una avalancha que los habría asustado dentro de la tienda, que los habría impulsado a huir, y que explicaría las lesiones como resultado de ser golpeados por la nieve y el hielo en movimiento. El problema es que esta explicación tiene múltiples inconsistencias físicas que los propios expertos en avalanchas han señalado públicamente. La pendiente donde estaba la tienda no era suficientemente pronunciada para generar el tipo de avalancha descrito. Los investigadores originales en 1959, que revisaron el terreno in situ, descartaron expresamente la avalancha como causa. Las huellas en la nieve que llevaban al bosque, perfectamente preservadas cuando las encontraron los rescatistas, habrían sido borradas o distorsionadas por cualquier movimiento significativo de masa de nieve. Y los cuerpos de los 5 encontrados en primera instancia estaban distribuidos de una forma que no es consistente con haber sido arrastrados o golpeados por una avalancha. La conclusión de avalancha de 2019 fue recibida con escepticismo masivo no solo por los aficionados al caso, sino por expertos independientes en varios países. Se la interpretó, en muchos círculos, como un intento de cerrar definitivamente un caso incómodo con una explicación que sonara técnica y científica pero que en realidad no resistía el escrutinio. Hablemos ahora de lo que los archivos que sí se han desclasificado parcialmente nos dicen, y de lo que los que siguen clasificados podrían contener.
Después de la caída de la Unión Soviética, parte del expediente original del caso Dyatlov fue transferido a los archivos del Estado ruso y se volvió accesible, al menos parcialmente, para investigadores y periodistas. Fue en base a esos documentos que se reconstruyeron muchos de los detalles que hemos mencionado: los informes forenses, los testimonios de los rescatistas, los diarios del grupo, las fotografías tomadas por los propios excursionistas con las cámaras que quedaron en la tienda. Esas fotografías son fascinantes y perturbadoras por sí mismas. Las últimas fotos del rollo muestran al grupo en aparente buen ánimo, esquiando, acampando, sonriendo. Y luego hay una última foto, tomada de noche, que muestra algo luminoso en el cielo. La imagen es borrosa, tomada en condiciones de poca luz, con movimiento de cámara. Podría ser muchas cosas. Pero está ahí, al final del rollo, como si alguien hubiera visto algo en el cielo la noche de su muerte y hubiera intentado fotografiarlo. Lo que no se ha desclasificado son los archivos militares relacionados con el caso. Existen documentos en posesión del Ministerio de Defensa ruso que hacen referencia a actividad en la región de los Urales del Norte durante el periodo en que murió el grupo. Investigadores y periodistas rusos han solicitado acceso a esos documentos en múltiples ocasiones. La respuesta siempre ha sido la misma, denegada por razones de seguridad nacional. En 2021, el Fondo Dyatlov, una organización rusa dedicada a investigar el caso, presentó una solicitud formal al gobierno ruso para acceder a esos archivos militares. La solicitud fue denegada. No se dio ninguna razón específica. Simplemente, no. ¿Qué hay en esos archivos que, 65 años después, sigue siendo demasiado sensible para hacerse público? Si fuera simplemente una prueba de misiles convencional de los años 50, esa información ya no tendría ningún valor estratégico en el siglo XXI. La tecnología de misiles balísticos de 1959 está obsoleta hace décadas. No hay razón de seguridad nacional contemporánea que justifique mantener clasificados esos documentos, a menos que lo que revelan no sea simplemente qué arma se estaba probando, sino algo sobre lo que le pasó al grupo que el Estado ruso prefiere que no se sepa. Volvamos a las últimas horas de vida del grupo, porque hay detalles en la secuencia de eventos que vale la pena reconstruir con cuidado. La tienda fue montada en la ladera del Kholat Syakhl a una altitud de aproximadamente 1100 metros, en una zona ligeramente inclinada y expuesta al viento. Era el 1 de febrero de 1959. El grupo había caminado ese día varios kilómetros y había decidido acampar en la ladera en lugar de bajar al valle donde el viento habría sido menos intenso. En el diario de la expedición, que se mantuvo de forma colectiva, la nota de ese día es rutinaria, casi aburrida. Acamparon, cenaron, planearon continuar al día siguiente. Lo que ocurrió después de esa última nota es lo que nadie sabe con certeza. En algún momento de la noche, entre las 9 de la noche y la madrugada según las estimaciones forenses basadas en el estado de la digestión de los estómagos de algunos cuerpos, todos los miembros del grupo salieron de la tienda. No gradualmente, no uno por uno. Las huellas sugieren que salieron de forma más o menos simultánea, o en un periodo muy corto de tiempo. Salieron sin ropa de abrigo adecuada. Salieron descalzos o con calcetines. Salieron dejando atrás todo el equipo que los podría haber mantenido vivos. Y caminaron hacia el bosque en grupos pequeños. Los dos Yuris, Dorosenko y Krivonischenko, llegaron al borde del bosque y encendieron un fuego al pie del pino alto. Treparon al árbol, rompiendo ramas. Murieron allí. Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin intentaron volver a la tienda. Murieron en el camino, a distintas distancias de la tienda, como si hubieran caído uno a uno por el agotamiento y el frío. Sus posiciones y orientaciones sugieren que todos iban en dirección a la tienda cuando murieron, lo que implica que en algún momento decidieron que necesitaban volver, que necesitaban el equipo, que el peligro, cualquiera que fuera, había disminuido o que el frío era una amenaza más inmediata. Los 4 que murieron en el barranco, Dubinina, Tibeaux Brignoyes, Zolotariov y Kolevatov, fueron los que sobrevivieron más tiempo.
Las evidencias sugieren que tomaron ropa de los dos Yuris muertos junto al fuego, lo que explica en parte el estado de la vestimenta de los cuerpos. Se alejaron del pino en una dirección diferente y terminaron en el barranco, cubierto de varios metros de nieve. La pregunta de qué los mató específicamente allí sigue siendo la más difícil de responder. Las fracturas de Dubinina y Zolotaryov. La cabeza destrozada de Tibéaux Brignoyes. No hay caída en ese barranco que explique ese daño de esa forma. No hay animal conocido en esa región que produzca ese tipo de lesiones sin dejar marcas externas en la piel. Una hipótesis que merece atención seria, propuesta por varios físicos e ingenieros que han estudiado el caso, es la de un colapso de nieve parcial sobre el barranco después de que el grupo se refugiara en él. No una avalancha en el sentido clásico, sino el colapso de una masa de nieve acumulada sobre el borde del barranco que cayó directamente sobre las personas que estaban debajo. Este tipo de evento puede generar presión enorme sobre el cuerpo sin producir las marcas superficiales características de un golpe directo. El peso distribuido de toneladas de nieve puede fracturar costillas y cráneos de la misma forma que documentan las autopsias. Pero incluso si aceptamos esa explicación para los 4 del barranco, seguimos sin saber por qué estaban en ese barranco en primer lugar. Seguimos sin saber qué los sacó de la tienda. Seguimos sin entender la radiación, las esferas luminosas, los archivos militares clasificados. Hay una teoría que circula entre los investigadores más serios del caso y que, aunque no tiene una confirmación definitiva, es la que más elementos del puzzle logra conectar de forma coherente. La teoría propone que el grupo fue víctima de una combinación de factores relacionados con actividad militar soviética en la zona esa noche. Primer factor, una prueba de misil o proyectil en el área, posiblemente con propulsión de combustible sólido o alguna tecnología experimental, que generó una onda de presión y posiblemente infrasónido al pasar cerca de la ladera donde estaba la tienda. El efecto del infrasónido en los seres humanos a ciertos niveles de intensidad está documentado en experimentos militares de varios países durante la Guerra Fría. Provoca terror irracional, desorientación, incapacidad cognitiva, y en los casos más intensos, puede provocar daño físico en órganos internos por resonancia. No es ciencia ficción. Es física aplicada que varios ejércitos exploraron durante el siglo XX. Si esto es lo que experimentó el grupo esa noche, su comportamiento cobra una lógica aterradora. Huir de la tienda no es irracional si dentro de ella el efecto del infrasónido es más intenso que fuera, por ejemplo debido a la resonancia de la lona. Salir sin ropa no es irracional si el sistema cognitivo está tan perturbado que la prioridad inmediata es escapar del origen del terror, sin capacidad de planificar la supervivencia a más largo plazo. Y las lesiones internas de los 4 del barranco podrían ser resultado de una exposición más prolongada o más intensa al efecto de ondas, no necesariamente de la caída de nieve. Segundo factor, la contaminación radiactiva. Si el misil o proyectil portaba algún tipo de material radiactivo, ya sea como parte del combustible, ya sea como parte de la carga, o ya sea porque se trató de algún tipo de prueba de arma nuclear táctica de bajo rendimiento, la contaminación en la ropa encontraría explicación. Tercer factor, la reacción del Estado. Si algo así ocurrió, el motivo para clasificar los archivos militares durante décadas es obvio. No es que el Estado soviético matara deliberadamente al grupo. Es que una prueba militar mató accidentalmente a 9 civiles jóvenes en una región donde no debería haber habido pruebas de ese tipo, o al menos donde el efecto de las pruebas no debería haber llegado a zonas habitadas. Reconocer eso habría sido reconocer negligencia institucional en una operación clasificada, lo cual era impensable en el contexto soviético de 1959. Y en el contexto ruso de hoy, aparentemente, sigue siéndolo. Hay algo que ninguna teoría ha podido explicar de manera completamente satisfactoria, y es la ausencia de los órganos de Dubinina y Zolotaryov. Volvamos a ese detalle porque es el que más debate genera entre los investigadores y el que más resistencia opone a las explicaciones naturales. Los forenses soviéticos de 1959 atribuyeron la falta de lengua, ojos,
y tejido facial a la descomposición y a la acción de animales durante los meses que los cuerpos estuvieron bajo la nieve. Es la explicación más parsimoniosa, la que requiere menos supuestos extraordinarios. Pero hay problemas con ella. Los cuerpos estaban bajo la nieve en temperaturas que deberían haber ralentizado significativamente la descomposición. Los animales que podrían haber accedido al barranco, y no eran muchos en esa región en invierno, habrían dejado marcas características en la piel y en los huesos. Y el patrón de lo que faltaba, específicamente lengua y ojos en dos cuerpos diferentes, es inusualmente específico para la actividad aleatoria de animales carroñeros. Algunos investigadores han propuesto que estos órganos se perdieron antes de que los cuerpos quedaran cubiertos de nieve, lo que abriría posibilidades mucho más perturbadoras sobre qué les ocurrió esa noche. Otros han señalado que tanto la lengua como los ojos son tejidos blandos extremadamente ricos en líquidos y que en ciertos procesos de descomposición acelerada por condiciones específicas de humedad y temperatura, pueden degradarse mucho más rápidamente que otros tejidos. Esta explicación biológica es plausible, pero requiere condiciones específicas que no todos los expertos están seguros de que se dieran en ese barranco. La verdad incómoda es que no lo sabemos. Y que no saberlo es, en sí mismo, una parte fundamental del misterio. En los últimos años, el caso Dyatlov ha ganado una atención internacional sin precedentes. Se han publicado docenas de libros, se han producido documentales en múltiples países, y en 2020 una serie de televisión rusa dramatizó los eventos con cierta licencia creativa pero basándose en los hechos documentados. El interés global ha generado presión sobre las autoridades rusas para que sean más transparentes con los archivos que quedan clasificados. Esa presión no ha producido resultados concretos hasta la fecha. Los archivos militares siguen cerrados. El gobierno ruso ha mantenido la versión de Avalancha de 2019 como la explicación oficial, a pesar del escepticismo generalizado. Lo que sí ha producido el aumento de interés es una serie de investigaciones independientes por parte de ingenieros, físicos, meteorólogos y expertos en diversas disciplinas que han aplicado tecnologías modernas al análisis de la evidencia disponible. Modelos informáticos de la topografía del área. Análisis espectral de las fotografías originales. Reconstrucciones físicas de las condiciones climáticas de esa noche basadas en datos meteorológicos históricos. Ninguna de estas investigaciones ha llegado a una conclusión definitiva que cierre el caso. Pero en conjunto han ido eliminando algunas de las teorías más populares entre el público general. La teoría de que una tribu mansi los atacó, por ejemplo, no tiene ningún sustento en la evidencia física ni en el contexto social de la época. La teoría de que alguno de los miembros del grupo fue un asesino que mató a los demás antes de suicidarse no explica la distribución de los cuerpos ni el patrón de lesiones. La teoría de que encontraron un búnker o instalación secreta soviética y los eliminaron para mantener el secreto choca con la ausencia de cualquier tipo de herida por arma en los cuerpos. Lo que queda, después de eliminar lo que no puede haber sido, es un núcleo de hechos que siguen sin tener explicación completa. El terror súbito que los sacó de la tienda, la naturaleza exacta de lo que los mató en el barranco, la radiación en la ropa, las esferas luminosas en el cielo y los archivos militares que nadie puede ver. Quiero terminar con algo que va más allá de los hechos del caso y que tiene que ver con lo que este misterio nos dice sobre nosotros mismos y sobre los sistemas de poder que organizan nuestro mundo. El caso Dyatlov es perturbador en múltiples niveles. Es perturbador porque 9 personas jóvenes, llenas de vida, con toda la experiencia y el equipo adecuado, murieron de una forma que no podemos explicar completamente. Es perturbador porque las fracturas y las ausencias en los cuerpos desafían explicaciones físicas convencionales. Es perturbador porque hay indicios de que algo militar ocurrió esa noche y que ese algo nunca fue reconocido. Pero quizás lo más perturbador de todo es lo siguiente: el Estado soviético sabía, casi con certeza, más de lo que nunca dijo. El fiscal que llevó el caso reconoció que había información que le ordenaron suprimir. Los archivos militares siguen clasificados no por razones de seguridad nacional genuinas,
sino posiblemente por razones de imagen institucional, de no querer reconocer que 9 civiles murieron como consecuencia colateral de alguna actividad que el Estado prefiere mantener en la oscuridad. 9 personas. 9 vidas completas, con familias, amigos, sueños y planes para el futuro. 9 personas que confiaron en que el mundo donde vivían tenía reglas, que la montaña tenía peligros conocidos, que si algo salía mal habría una explicación racional. Y lo que encontraron esa noche en la ladera del Kholat Syakhl fue algo que ninguna de ellas estaba preparada para enfrentar. No sabemos qué fue. Podemos teorizar, podemos analizar, podemos reconstruir. Pero el terror que sintieron esa noche, el terror que los hizo rasgar su única protección contra el frío y correr descalzos hacia el bosque, ese terror sigue siendo, en su esencia, desconocido. Y eso, más que cualquier dato forense o archivo clasificado, es lo que hace que el paso Dyatlov siga siendo, décadas después, uno de los misterios más oscuros y más inquietantes de la historia del siglo XX. Las montañas no hablan. El viento de los Urales sigue soplando sobre esa ladera exactamente igual que lo hacía aquella noche de febrero de 1959. Y en algún lugar del sistema burocrático ruso, en alguna carpeta con algún sello de confidencialidad, hay documentos que podrían acercarnos a la verdad. Quizás un día lo sabrán. Quizás no. Hasta entonces, los 9 siguen esperando que alguien, por fin, cuente toda la historia. Y con esto cerramos el caso Dyatlov por hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que en este canal no contamos historias a medias. Si quieres seguir descubriendo los misterios más perturbadores de la historia, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y dale like que le ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.